Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 3, versículos 7 al 13. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Y él respondió: Te oí en el huerto. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En los versículos anteriores hemos visto cómo la serpiente era tan astuta. Le mintió a Eva diciéndole que ciertamente no morirían, y Dios le había dicho todo lo contrario a eso. También vimos las diferentes tentaciones que llevaron a Eva a comer del fruto del árbol. Y vemos cómo al comer de ese fruto desobedecieron a Dios. Entonces ahora vamos a ver que con el pecado, Adán y Eva se les abren los ojos, pero para su propia vergüenza. Ellos mueren espiritualmente y su unión con Dios es destruida. Fue una muerte espiritual porque ya no están con Dios. Además, también van a tener una muerte física, o sea que ya no van a ser inmortales. Vamos a ver más adelante que ellos no van a morir enseguida. No era una muerte inmediata, pero trajo como consecuencia la muerte. Entonces, así como Satanás tentó a Eva, asimismo nosotros estamos tentados diariamente. El propósito de Satanás es alejarnos de Dios por medio de la desobediencia. Nosotros estamos tentados día a día. Vimos cómo también Eva le dio la fruta a Adán y él la comió. Entonces ahora, en el versículo 7, cuando dice: una vez que Adán comió la fruta, nos dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y cosieron hojas de higuera, ese es del árbol de higo, y se hicieron delantales. Otras traducciones dicen taparrabos o ceñidores. Aquí cuando dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos, o sea que ya allí la inocencia que tenían desapareció. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Si vamos a Génesis 2:25, allí dice claramente: ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Entonces aquí fue cuando entró la vergüenza y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y entonces fue cuando buscaron hojas del árbol de higo para taparse. Entonces aquí podemos notar que no solo perdieron la inocencia, sino que se introduce también la vergüenza. Los sentimientos negativos comienzan a introducirse. Entonces, ¿qué pasó después? En el versículo 8, oyeron al Señor Dios o Yahvé Dios que se paseaba por el huerto, o oyeron el ruido de los pasos de Yahvé Dios al fresco del día o a la hora de la brisa. Pienso que cuando se refieren al fresco del día o la hora de la brisa es la hora en el día en que el día está más fresco y el sol no pega tan fuerte. Entonces, ¿qué pasó cuando oyeron a Yahvé Dios en el huerto? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo reaccionaron? Bueno, ellos se escondieron entre los árboles. Estaban tratando de esconderse de la presencia de Dios. Pero ¿crees tú que tú puedes esconderte de Dios? Me acuerdo que cuando niños jugábamos a las escondidas, que contábamos hasta 10 o 20, y después la persona que contaba trataba de encontrar a los otros niños. Y entre mejor te escondías, más posibilidad tenías de ganar el juego. Si nosotros nos ponemos a jugar a la escondida con Dios, como hizo Adán y Eva, ¿qué va? Dios gana todo el tiempo. De Dios no te puedes esconder. Ese sería un juego que nunca pudieses ganar. Si vamos a Salmos 139, versículos 1 al 12, Salmos 139, versículos 1 al 12, aquí nos explica la omnipresencia y la omniscencia del Señor, de Yahvé Dios. Este es el Salmo de David. Oh Señor,
Tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos, aún antes de que haya palabra en mi boca. Oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si hubo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano, y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán, y la luz a mi alrededor será noche. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Dios es todopoderoso. Aquí nos dice que Dios lo sabe todo. Él está en todos lados y Él es todopoderoso. Para Él nada es imposible. De Dios nunca nos podemos esconder. Dios nos busca porque Él quiere una relación con nosotros y Él siempre está presente aunque no nos demos cuenta. Ahora vamos a Jeremías 23, versículos 23 al 24. Jeremías capítulo 23, versículos 23 y 24. ¿Acaso soy yo un Dios solo de cerca? Declara el Señor, y no un Dios de lejos. ¿Podrá alguien esconderse en escondites, de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Aquí vemos una vez más que Dios es todopoderoso y es imposible esconderse de Él. Aquí cuando dicen que ellos se escondieron, este es otro sentimiento negativo que aparece aquí. Ellos sintieron miedo y se escondieron. Entonces, después de la desobediencia, sintieron vergüenza y ahora miedo. Y se estaban escondiendo por ese sentimiento de culpa que tenían también. Entonces, ellos se escondieron entre los árboles. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Aquí donde dice Dios llamó al hombre, ¿por qué específicamente Dios llamó a Adán primero en vez de a Eva? Dios llamó a Adán porque él representaba la autoridad sobre todo lo que estaba en la tierra, era el administrador. Él le había dado dominio a Adán sobre todo. Además, él representaba la cabeza del matrimonio entre él y la mujer. Entonces aquí donde dice, pero el Señor Dios o Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Cuando él preguntó, ¿dónde estás? No es porque Dios no sabía dónde él estaba. Dios sabe muy bien dónde encontrarte. Pero aquí Él le da la oportunidad a Adán de reconocer lo que había hecho, de reconocer sus pecados y de arrepentirse. Así como Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? También más adelante vamos a ver cómo hizo lo mismo con Caín, cuando Caín mató a su hermano Abel. Esto es en Génesis 4, versículo 9. Como también en Génesis capítulo 18, versículo 9, Él le pregunta a Abraham, ¿dónde está Sara? Mientras Sara estaba escondida, escuchando todo. Dios siempre sabe dónde estás y lo que has hecho. Como dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13. En Proverbios 28, versículo 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Dios es bien misericordioso y veremos más adelante cómo gracias a su misericordia, Él ya tiene un plan para salvar a la humanidad del pecado. Entonces, una vez que el Señor Dios o Yahvé Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Él le respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces Dios le preguntó a Adán, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Dándole la oportunidad a Adán de que confesara.
Y Dios le hace una segunda pregunta. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y entonces, ¿cómo respondió Adán? En vez de asumir su responsabilidad de culpa, le echó la culpa a la mujer, diciendo, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí vemos cómo Adán no solo culpa a la mujer, pero también culpa a Dios aquí cuando dice, la mujer que tú me diste, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol. Y la mujer hizo lo mismo. La mujer, en vez de aceptar su culpa, culpó a la serpiente. Dice, la serpiente me engañó y yo comí. Aquí tanto Adán como Eva tenían la opción de obedecer o desobedecer a Dios. Si vamos a la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 3, esto es cuando Pablo está defendiendo su apostolado. Segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículos 3, nos dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Aquí es cuando las falsas enseñanzas estaban amenazando la devoción de los corintios a Cristo. Y Pablo no quería que los creyentes se alejaran de Cristo, especialmente con tantas distracciones que podían amenazar y desviar su fe. Eva perdió el rumbo por escuchar a la serpiente. Cristo debe ser el enfoque central de cada persona. Hay tantas tentaciones y distracciones que amenazan esa devoción a Dios. Ahora, si vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 14, nos dice, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. Aquí vemos que Adán no fue el engañado por la serpiente, pero él prefirió estar con Eva y comer del fruto en vez de obedecer a Dios. Entonces, cuando Dios le preguntó a Adán sobre su pecado, Adán culpó a Eva. Luego Eva culpó a la serpiente. Es muy fácil culpar a una persona o a las circunstancias por algo que uno ha hecho, pero Dios sabe la verdad y Él hace responsable a cada uno de nosotros por lo que hacemos. Es importante que uno admita sus pecados y le pida perdón a Dios, en vez de tratar de escapar y culpar a otro. Cuando de verdad uno está arrepentido de corazón, Dios perdona. Voy a leer nuevamente lo que hemos cubierto en el día de hoy. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Ya veremos en el próximo podcast cuál es la sentencia por el pecado, o sea, la desobediencia de Adán y la mujer, y más adelante la promesa de redención. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.